Creo que siempre supe que el Señor me había llamado, pero cuando asumo el tema de decir lo inicio, fui cortoplacista para con el Señor. Esa instancia ha sido una instancia que ha marcado por lo menos mi vida también, en el sentido de que yo estaba enferma, había salido de una operación. Cuando iniciamos el ministerio, lo iniciamos 6 personas, ¿ya? Esas 6 personas eran mi papá, mi mamá y nosotros 4 como hijos. Y creo que por ahí parte esa característica que hace que esta iglesia se diferencie o marque una diferencia, insisto, no para competir, sino que en el sentido de que todo lo que tiene que ver con casa de adoración siempre va de la mano con excelencia, con gente que apoya, con gente muy basada en la palabra, y eso es por la preparación que se nos da. Hola, buenos días o buenas tardes. Somos los pastores Ricardo y Cecilia de Casa de Adoración, más conocido como el CDA. Hola, mi nombre es Débora González Tapia y actualmente en la iglesia tengo el liderazgo de los niños y también el de Ministerio de Alabanza. Hola, soy Ricardo González Jr., hijo del pastor Ricardo, de la pastora Cecilia. Hola, nosotros somos la familia Criollo Gómez, Los Cocolates. Algo que caracteriza esta iglesia es que sí es una iglesia de palabra neta, o sea, cada reunión, sea de estudio bíblico, sea de día domingo, sea de intercesión, incluso las reuniones, las clases de los niños, las mismas reuniones de jóvenes, juveniles, son reuniones basadas en la palabra, basadas en lo que la Biblia dice, y en base a eso se van desarrollando los temas y se va formando a la gente. Creo que Casa de Adoración, si tú me preguntas, la característica principal se resume en eso, en una iglesia con palabra. Es una iglesia con palabra que además siempre trata de marcar una excelencia. Siempre trata de hacer las cosas con excelencia, y yo creo que eso va muy de la mano con la formación que tenemos por parte de nuestros pastores, que son bien exigentes, sobre todo al liderazgo, a los hijos también, a los matrimonios también son bien exigentes con ellos, y creo que por ahí parte esa característica que hace que esta iglesia se diferencie o marque una diferencia, insisto, no para competir, sino que en el sentido de que todo lo que tiene que ver con casa de adoración siempre va de la mano con excelencia, con gente que apoya, con gente muy basada en la palabra, y eso es por la preparación que se nos da. La iglesia se caracteriza por ese amor, por ese cariño que se le entrega a todos los hermanos cuando llegan, el abrazo cuando estamos antes del culto, después del culto. Es una característica, yo creo, una de las principales características que tenemos como iglesia. Casa de Adoración para mí significa una familia, paz, bendiciones, porque si yo no hubiera entrado a esa iglesia, yo no sé qué hubiera sido de mí y de mi familia. Así que Casa de Oración para nosotros es nuestro mundo. No podríamos vivir sin ellos. Nunca hemos conocido otra iglesia más que Casita de Adoración. Cuando iniciamos el ministerio, lo iniciamos 6 personas, ¿ya? Esas 6 personas eran mi papá, mi mamá y nosotros 4 como hijos. Y lo iniciamos en nuestra casa. Nosotros un 13 de mayo a las 11 de la noche tomamos la decisión en conjunto con Ceci, y le preguntamos a Dani y a Debbie, dado que ya eran adolescentes, decidimos que íbamos a emprender esta carrera a la cual el Señor nos había llamado y estábamos siendo comisionados, y partimos un día, lunes 14 a las 8 de la noche. Me acuerdo que hubo toda una preparación previa. A veces uno piensa de que la primera reunión fue, no sé, juntarnos como un altar familiar, pero no fue así. Hasta en esas cosas yo veo que mis papás siempre han buscado la excelencia en todo lo que hacen. El pastor se preparó, nunca me voy a olvidar que él se preparó como si fuese para una iglesia ya de verdad, y éramos su pura familia escuchándolo. Para el primer culto que tuvimos en la casa, mi mamá nos hizo ensayar
3 canciones con el Dani. Estaba Dani tocando la guitarra, estaba la Debbie cantando, me acuerdo, de ahora cantando. Yo con Pablo ahí no haciendo nada, éramos los asistentes que no hacíamos nada. Y la pastora ahí con nosotros retándonos y el pastor enseñando. Me acuerdo que ese día mi mamá me dijo, vamos a hacer un culto como que estuviera lleno de gente. Entonces nos hizo prepararnos. Preparamos el living ese día, el día anterior. Sacábamos todos los sillones, hacíamos un espacio y teníamos nuestras reuniones como que si estuviéramos en un gran templo. Nunca tuvimos el enfoque de que el lugar fuera lo que nos impidiera cumplir con el propósito del Señor. Así que así comenzamos. Pero a través de esa preparación, al culto siguiente ya éramos más personas. Y así fue como nos constituimos. Creo que siempre supe que el Señor me había llamado, pero cuando asumo el tema de decir lo inicio, fui cortoplacista para con el Señor, para que Él me diera evidencias de que la decisión que estábamos tomando era correcta. Y yo siempre tuve la convicción en el sentido de si esto es del Señor, Él va a responder. Y créanme, desde la perspectiva monetaria, porque decidimos partir solamente confiando en el Señor monetario, Él nos respaldó inmediatamente. Y desde la perspectiva crecimiento, decía yo, si un pastor tiene que tener ovejas, al día jueves ya se habían agregado 3 personas más en la misma semana. Entonces, en eso fue muy rápido el Señor para decirme de que lo que estábamos emprendiendo estaba dentro del corazón de Él. Siempre está la gran duda a veces. Entonces yo le solicité al Señor que me respondiera bajo esa perspectiva, de esos 2 puntos, lo financiero y lo numérico, y Dios me respondió rápidamente, no tuve dudas. En estos momentos quiero aprovechar y motivar a todos aquellos que tienen llamado a pastorear, que no piensen que tienen que tener todo lo adecuado para hacerlo. Nosotros solamente teníamos las ganas, el deseo, y esto era nuestro hogar, nuestra casa, era lo que nosotros teníamos y eso lo pusimos a disposición del Señor. Nosotros llegamos el 20 de julio del 2013, llegamos a Maipú, llegamos por María Camila que se metió a la iglesia y nunca más quiso salir. Yo recuerdo que estaba José Luis en la puerta y le decía José, al servidor, no lo conocía en ese momento, le decía que por favor sacara a mi hija, que yo no quería ingresar. Y él nunca quiso ante la negativa. Yo entré por ella y ahí me quedé. Fue algo impactante cuando entré, empecé a sentir cosas maravillosas. Entonces luego me fui a casa y me fui tan impactada que empecé a ir. Cuando llegamos estaban en Obedón, entonces el culto era todos los días, a las 7 de la tarde, 8, y yo iba cada que lo necesitaba. Hasta que en diciembre del 2013, el 31 de diciembre, ahí decidí ya quedarme y no irme más. Cuando yo llegué a la iglesia, que me empecé a congregar, fue por medio de mi esposa, que ella empezó a decirme que empezáramos a ir a la iglesia, que era bueno, que se sentían cosas maravillosas. Y yo, a pesar de todo lo que ella me contaba, yo estaba como medio frío. Todavía estábamos empezando como a empezar a ir, y empecé a ir los domingos. Empecé los domingos, después me quedó gustando y empezamos a congregarnos un poco más, como cuando uno está en el colegio, que uno es el pato nuevo y como que saluda y no saluda, pero empezamos a ir y empecé ya a ir los jueves en la noche, después los viernes, después los domingos, y ya empecé a recibir palabra y empecé a creer mucho más en el Señor. El trabajo que nosotros tenemos como visión de Casa de Adoración es la restauración familiar, y es en eso en lo que verdaderamente también más enfocamos el ministerio, cosa de que la familia esté funcionando siempre en todas las áreas. Cuando llegamos a Casa de Oración era un poco desordenado, entonces tenía mi cuerpo desordenado, la casa desordenada,
tenía conflictos con mi esposa, y ahí empezamos nosotros a recibir la presencia del Señor, a recibir la palabra. Mi esposa insistiendo, me di cuenta en realidad que tenía un vacío, que todavía no lo había podido llenar. Y me di cuenta que ese vacío era el Señor me hacía falta en mi corazón. Y eso era lo que no habíamos podido concretar nosotros como familia. Nosotros llegamos, como se dice en Colombia, con una mano atrás y otra mano adelante. Ya no teníamos, si teníamos para hoy, no teníamos para mañana. ¿Ya? Pero cuando llegamos a casa de oración y empezamos a establecer, como dice la palabra, empezaron a llegar la lluvia de bendiciones para mi esposa, para mí, para mi hija. En general, yo creo que todos los que han llegado a casa de adoración, no porque yo lo esté diciendo, sino que es porque nosotros lo hemos podido comprobar, y yo creo que aquí la gran mayoría también nunca se han quedado estancados, sino que siempre hemos ido de menor a mayor, avanzando, como dice la palabra, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. A través de la iglesia también hemos conseguido muchas cosas, más que mi familia, he conseguido también mi empresa. Hemos formado mi empresa a base de lo que nos ha enseñado la palabra. La iglesia siempre ha tenido la visión familiar, y como visión que tenemos de familia y de restauración familiar, siempre han sido importantes los niños en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que a mí me ha impactado? Es ya los 63 años que uno tiene, es ver el crecimiento y desarrollo de cuando uno ve los niños y los que han ido permaneciendo con nosotros, qué sé yo, verlos crecer, verlos llorar, ver inclusive, uno va viendo cuáles son sus desarrollos, sus sueños, lo que ellos quieren. Son varios, qué sé yo, decenas de niños que nosotros hemos visto crecer en la congregación ya, y verlos ya de hombre, algunos profesionales, casados, con hijos. Y uno puede darse cuenta de que la palabra tiene un tremendo efecto. Es maravilloso ver cómo la palabra puede penetrar en los corazones y ver cómo Dios también bendice, ¿no es cierto?, a través de la palabra generaciones. Hoy día me gusta ver a todo el montón de coches que se instala atrás, desorden, pañales van, pañales vienen, pero ver de que voy a ser parte del desarrollo y crecimiento de esos pequeñitos es algo que uno lo viene viendo ya de años, y es bonito eso. Es bonito ver niños, niñas que se transforman en hombres bajo una visión, como es lo que siempre quiere desarrollar Casa de Adoración. Tengo varias fotos, pero tomo esta de manera simbólica, que la he estado apreciando. Y este es Ricardo, que ya sirve al Señor, y en él yo quiero reflejar quiero reflejar a las generaciones que hemos ido sirviendo. Nosotros hemos servido, le hemos hablado de la palabra a nuestra generación, que son los que son de nuestra edad y más grandes. Al tomar la foto de este niñito, que ya es un hombre, es una segunda generación a la cual ya hemos servido. Él ya es un hombre. ¿Por qué tomo esto? Porque pienso en el más chiquito de mis nietos, que es el hijo de él. Y ya voy viendo cómo se va cumpliendo la palabra del Señor en cuanto al servicio que nosotros tenemos que brindar. Ya tengo frente a mí una tercera generación donde están representados todos ustedes, y todavía nos faltan cosas por hacer. Una generación más o menos en cuanto a nacimiento va de cada 20 años, cada 25 años viene otro nacimiento, tal vez que a mí me va a ser bisabuelo. Así que muchas cosas por hacer. Esta foto proyecta el tiempo de que pasa, pero también proyecta el tiempo de lo que está por venir. Así que
buena foto para graficar lo que estoy diciendo. Tengo la expectativa de que si ya he servido a la tercera generación, tengo la expectativa cierta que también voy a servir a la cuarta, a la tercera generación de él, que aquí está reflejado como un pequeño. Y en esto yo los quiero reflejar a todos ustedes. Estimada casa de adoración, proyéctese, proyéctese. Dios es bueno y nos da la vida, nos da la salud y nos da todas las cosas. Yo creo que tengo una infinidad de cosas chistosas que yo he experimentado siendo el pastor de casa de oración. Sin comentarios, pero lo que a mí más me ha impactado desde el día que me ocurrió fue cuando tenemos que salir del edificio de calle Maipú. Y habiendo llegado acá a la casa ese día y decirle a mi señor, pero fui exacto, fui tan exacto, creo que eso es una parte de la frialdad con que yo manejo ciertas cosas, que para muchos puede ser una crítica, pero recuerdo que el reloj pasó la medianoche del día 30 de abril y yo le digo al Señor, Señor amado, hoy día dejamos de estar en Maipú 948 y recuerden ustedes que nosotros tenemos el récord de haber sacado las cosas de la propiedad. En una noche. En una noche. Decir ya no estamos allí, Señor, y necesito de que tú me indiques dónde llevar a aproximadamente 200, ni siquiera aproximadamente, le dije 206 personas. Y le digo yo al Señor, y esto es lo anecdótico, está complicado el tema, Señor, porque gente, una familia de componentes de 4 o de 6, se dan 32.000 vueltas para buscar una casa. Imagínate, acá era tener una propiedad para albergar esa cantidad de gente. Y el Señor al otro día a las 11 de la mañana me tenía en el lugar en el cual estamos ahora. Mi Señor y yo tenemos una manera bien particular de conversar. Yo le tengo mucha confianza a Él y trato de no ser irreverente con Él. Pero pude experimentar que Él me manifestó su amistad esa noche. Porque uno a un amigo nomás le dice esas cosas, hablarles de esa manera. Pude ver su mano y que estaba con nosotros. Era complicado el tema. Hoy día lo veo en perspectiva y resulta anecdótico decirle así al Señor, bueno, ¿a dónde llevo todo este montón de gente? Imagínense, no era menor. Bueno, a las 10 de la mañana del día 1 de mayo me estaban contactando para ofrecerme ese sitio de Eriazo en el cual fuimos y en el cual estamos hoy día desarrollando lo que el Señor siempre nos ha llamado a hacer. Continuando con lo que está conversando el pastor, esa instancia ha sido una instancia que ha marcado por lo menos mi vida también, en el sentido de que yo estaba enferma, había salido de una operación con un porcentaje de vida mínimo, y en ese momento cuando supe de que teníamos que abandonar ese lugar, realmente no me asusté, pero sí también el hecho de saber de que el Señor era el que prometía, el Señor era el que siempre estaba con nosotros, tenía la certeza que íbamos a tener un lugar donde ir. Incluso yo le decía a Ricardo, busquemos en los diarios, busquemos, hagamos, y Ricardo me dijo, no, vamos a esperar. Y ese esperar fue como también vivir una segunda agonía, pero sabiendo de que así como el Señor me había sacado de esa operación donde había el mínimo de posibilidades de poder quedar con vida, también en esto nos iba a ayudar. Yo siempre
he tenido fe, siempre he creído que el Señor está con nosotros. Y estas situaciones difíciles que no son por lo general fáciles de enfrentar, porque cuando hay una debilidad física, aunque uno quiera, las fuerzas se limitan, pero ahí el Señor mucho más me dio la convicción de que cosas grandes Él quería hacer con nosotros. Otra anécdota que me recuerdo es que la primera clase de niños que tuvimos fue en mi pieza y me acuerdo que tenía puros niños tranquilos. Por ejemplo, el Pablo González, tenía el Ricardo, estaban llenos de energía. Entonces la primera clase la hicimos, la mesa era mi cama. Y me acuerdo que ese día, no sé por qué estaban con tanta energía, que se me ocurrió hacerlos saltar en la cama para que botaran toda la energía que traían. Y empezaron a saltar en la cama y resulta que ese saltar en la cama empezó a transformarse en una pelea. Se empezaron a agarrar a combo arriba de la cama. De repente tuve que parar la clase para poder pedirles que se pidieran perdón y hubo una administración ahí en ese lugar. Y obviamente la pastora subió para ver qué es lo que estaba pasando, porque abajo el pastor estaba predicando, entonces había poquita distancia. Y bueno, y después ya se tranquilizaron y pude hacer la clase. Una anécdota buena es pensar que frente a mí está el camarógrafo, que en este rato va a editar, nos va a revisar la voz, pero todavía me acuerdo cuando el camarógrafo se lo hizo pichí en una obra de la resurrección de Cristo. Mira lo que es la vida, por eso que yo recién ponía el énfasis en los niños, verlos crecer. Yo lo vi el estimado camarógrafo cómo se hacía pichí y ahora el hombre experto en todo lo que es imagen para transmitir. Con esa anécdota todos estamos integrados, así que bendiciones. En este aniversario número 22 quiero mandar un saludo especial primeramente a mis papás, decirles muchas gracias por permitirme ser parte de este hermoso ministerio. Muchas gracias por haber confiado en mí y hasta el día de hoy confiar en muchas cosas. Como dije anteriormente, me siento privilegiada de ser parte de este ministerio. Quiero mandar un saludo especial también a todos mis hermanos que componen hoy día Casa de Adoración. Realmente para mí es un gozo ver cómo esta familia espiritual crece cada día más. Y sé que Dios hará muchas cosas más a lo largo de los años de este ministerio. Creo que Casa de Adoración increíblemente se cumple el hecho de que lo que tú confiesas, lo que tú declaras, eso acontece en tu vida y el lema de Casa de Adoración ha sido viviendo lo imposible. Y viviendo lo imposible creo que es una frase que engloba mucho estos 22 años, porque todo lo que se ha logrado humanamente no hubiese sido posible, pero el respaldo del Señor siempre ha estado. Declaro que seguimos creciendo como familia y que nos expandimos y que vamos por muchos años más. Felicidades y muchas gracias por crear Casa de Adoración. Yo le doy las gracias a Casa de Oración y que sigamos cumpliendo muchos años más con ellos, que el Señor nos va a prosperar más y más y más. Y los quiero invitar a todos a esta bendición, a este aniversario, a esto que uno dice que nadie lo vive, pero en realidad uno vive todas estas cosas en familia, con amigos, jugando a la pelota, dentro y fuera, siempre hay bendición. En Casa de Oración siempre hay. Mi deseo para Casa de Oración es que todos podamos tener este deseo profundo, esta pasión por entregar estas verdades y poder glorificar el nombre del Señor con lo que nosotros decimos, hacemos y vivimos. Amén. Así que les bendigo, les doy gracias al Señor todos los días por cada uno de ustedes, porque ustedes han creído a esta visión y podemos juntos glorificar el nombre del Señor. Tengamos confianza en los próximos años que vienen, porque el Señor nos va a respaldar y al que cree en Él nunca será avergonzado. Así que felicidades
por estos 22 años que estamos cumpliendo. Dios es bueno y está en medio nuestro. Los animo a que sigan avanzando, que sigan creyendo, que sigan firmes a la palabra, que sigan firmes, perseverando cada uno, y que sigamos celebrando después en otros 22 años más, ya a los 44 años, quizá en dónde, quizá con qué cosas, quizá con qué logros encima, quizá con qué etapas cumplidas, con qué procesos también, no lo sé. Lo único que sabemos es que si Dios está con nosotros y Él va de la mano con nosotros, donde quiera que apuntemos y donde quiera que vayamos, todo va a salir bien. Felices 22 años.